Corre el año 1985. En las tiendas, el Commodore 64 sigue siendo el rey de los hogares y Apple acaba de lanzar su flamante Macintosh. Pero entre las sombras de una industria en crisis, surge una máquina que prometía potencia de 16 bits a un precio que no requería hipotecar la casa. Hoy, en Electro Retro, nos ponemos los guantes para tocar una leyenda. El Atari 520 Zen no solo fue la respuesta de Jack Tramiel a sus antiguos socios de Commodore, sino que se convirtió en el corazón de los estudios de grabación. ¿Por qué este ordenador, con carcasa de plástico gris, sigue siendo un objeto de culto? Vamos a descubrirlo. Para entender al ST, hay que entender la guerra interna de Silicon Valley. Jack Tramiel, fundador de Commodore, es despedido y compra un Atari en ruinas. Su misión era clara: crear potencia sin el precio. El diseño del ST fue una auténtica carrera contra el reloj, desarrollado en menos de un año. Querían ganarle al Commodore Amiga, su eterno rival. El nombre se viene de 1632 por su bus de 16 bits y procesador de 32. Esta arquitectura permitía una velocidad asombrosa para la época, pero el verdadero as en la manga del SE no estaba solo en su procesador. Hablemos de los puertos MIDI integrados. Fue el primer ordenador doméstico en incluirlos de serie, cambiando la historia de la música para siempre. Músicos y bandas legendarias como Depeche Mode, Fatboy Slim o Mike Oldfield utilizaron el ST para secuenciar sus mayores éxitos. Su precisión rítmica era impecable. El software como Cubase y Notator nació aquí, estableciendo las bases de lo que hoy conocemos como DAC. Pero no todo era música. El Atari 520 ST introdujo el entorno GEM, una interfaz gráfica que democratizó el uso del ratón y las ventanas. Era el Macintosh para el resto de nosotros, mucho más barato y en muchos aspectos más versátil gracias a su salida de color y alta resolución. En el mundo del videojuego, Elsa nos dio clásicos como Dungeon Master, que aprovechaba sus capacidades para crear una atmósfera inmersiva única. Incluso hoy, décadas después, comunidades de entusiastas siguen programando y creando hardware nuevo para expandir esta increíble máquina. El legado de Jack Tramiel y su visión de potencia asequible vive en cada nota de sintetizador secuenciada por un Sang que aún respira. Si te ha gustado este viaje por la historia de Atari, no olvides suscribirte. Esto es Electro Retro. Hablemos de lo que había bajo el capó. El 520 ST venía con 512 KB de RAM. Puede sonar a nada hoy, pero en 1985 era un lujo. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su sistema operativo, el TOS, que corría sobre una interfaz gráfica llamada GEM. Por primera vez tenías ventanas, iconos y un ratón en un ordenador asequible. De ahí su apodo, el Jackintosh. Aquí es donde el Atari 520 ST se separa de todos los demás. Por una decisión brillante y económica, los ingenieros incluyeron puertos MIDI de entrada y salida de serie. Ningún otro ordenador lo hacía. De repente el Atari se convirtió en el cerebro de los sintetizadores. Software legendario como Cubase o Notator, que luego sería Logic Pro, nacieron aquí. Software legendario como Cubase o Notator, que luego sería Logic Pro, nacieron aquí. Software legendario como Cubase o Notator, que luego sería Logic Pro, nacieron aquí. Grupos como Depeche Mode, Fatboy Slim o Jean-Michel Jarre no hubieran sonado igual, sin esta caja gris manejando sus secuencias. Hoy viajamos a 1985 para redescubrir una joya de la informática, el legendario Atari 520 ST. Un sistema que cambió las reglas. Empecemos con su legado en los videojuegos. Títulos como Dungeon Master no solo eran entretenidos, eran proezas técnicas que exprimían cada bit del hardware. Aquí vemos Dungeon Master en acción. Su interfaz de usuario era revolucionaria, permitiendo una inmersión en primera persona que era inaudita para mediados de los 80. Y no podemos olvidar Starglider. Sus gráficos vectoriales volaban en el Atari Zen, demostrando que este ordenador era una bestia procesando cálculos complejos rápidamente. Pero, ¿qué hacía el Atari ese tan especial físicamente? Si observamos de cerca, notaremos algo curioso. En sus amplias rejillas de ventilación
en la parte superior. A diferencia de otros equipos de la época, el Atari C utilizaba disipación de calor pasiva. Esto significa que no tiene ventiladores internos ruidosos. Ese silencio absoluto lo convirtió en el favorito de los estudios de música. Podías grabar sin que el molesto zumbido de un ventilador arruinara la toma. Sin embargo, no todo era armonía. Los años 80 vivieron una guerra tecnológica sin precedentes. El Atari ST frente al Commodore Amiga era la rivalidad definitiva, similar a lo que hoy vivimos con iOS y Android. Cada bando defendía a muerte la superioridad de su arquitectura. El Amiga ganaba en chips dedicados para sonido y vídeo, pero el ST contraatacaba con un procesador más rápido y sus puertos MIDI integrados de serie. Volviendo al software, Dungeon Master demostró que con buena programación, el Atari ST podía gestionar mundos complejos y una IA enemiga sorprendente para su tiempo. El uso eficiente de la memoria era clave. Con solo 512 kilobytes de RAM, los desarrolladores hacían magia para cargar niveles enteros sin esperas eternas. Es fascinante ver cómo estas limitaciones fomentaban la creatividad. Hoy tenemos gigabytes, pero entonces cada byte era un tesoro que debía aprovecharse al máximo. Incluso hoy, tocar el hardware original nos transmite una sensación única. Ese tacto del plástico rugoso y el peso de la unidad central. Hablemos de la experiencia de carga. Nada supera el sonido de una disquetera externa de Atari. Es el sonido de la nostalgia pura. Escuchad bien ese clic-clic metálico al insertar el disco y el zumbido del motor buscando los datos en el soporte magnético. Una experiencia táctil. Aquel proceso nos obligaba a ser pacientes, pero también hacía que cada sesión de juego o trabajo fuera un evento especial y esperado. El legado del Atari 520C sigue vivo. Muchos músicos profesionales aún conservan uno para secuenciar sus sintetizadores mediante esos puertos MIDI tan fiables. En conclusión, el Atari ST fue mucho más que un ordenador. Fue una herramienta de democratización creativa que puso potencia profesional al alcance de todos. Espero que hayáis disfrutado este viaje al pasado. El Atari 520 ST siempre tendrá un lugar de honor en nuestra estantería y en nuestra memoria. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like y suscribirte a Electro Retro. Cuéntame en los comentarios, ¿fuiste de Atari o de Amiga? Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio de Electro Retro. Mantened vivo el espíritu de los 8 y 16 bits.